Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este día miércoles 11 de junio. Hay un tema que sin duda es un tema que está previsto para ser este año uno de los temas principales de discusión, pero que ya empieza a entrar en una recta final, porque ya empiezan a soltarse más o menos las ideas de cada lado, y es el tema de la reforma de pensiones. Vamos a iniciar hoy día quizás uno de muchos programas que vamos a hacer sobre este tema, por la importancia que radica, porque tiene una importancia no solamente en lo que es la pensión misma, sino que en todo lo que es el déficit fiscal que vive el país y la seguridad, obviamente, que requiere seguridad social para los salvadoreños. Tengo tres invitados, los tres obviamente conocedores de esta materia. Vamos a mezclarlo un poquito también con la resolución de la sala de este día, la sala de lo constitucional, que amparó la demanda de revisión de la aprobación de 900 millones para bonos. Una cosa, digamos, que tiene que ser una noticia muy mala para el gobierno el día de hoy. Presento a mis invitados y después presento a la Central de Seguros y Fianzas. Estamos esta noche con Roberto Rubio, director ejecutivo de Funte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Nacho. Muy bienvenido. María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo el espacio. Francisco Beltrán Galindo, bueno, analista político, es ministro de varias cosas, pero vamos hoy día a recordar que también fue superintendente del sistema financiero. Buenas noches. Buenas noches. Y además un hombre muy bienvenido en este set. Vamos a saludar entonces a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, rápidamente vamos a tocar el tema de la demanda que fue aceptada por la sala, porque esto sin duda va a poner más presión al tema pensiones. Rápidamente, ¿te parece que hace bien la sala en aceptar esta demanda y dejar en suspenso esos 900 millones aprobados por la Asamblea Legislativa? Mire, si se apega a derecho, entiendo que sí, porque la manera, es decir, el procedimiento que se siguió para la aprobación de ese, autorizando ese préstamo de los 900 millones, no solo porque se hizo bien a la carrera y todo, sino que la forma de poner a un diputado suplente en lugar de la diputada Salgado, pero no era el suplente de la diputada Salgado, sino que era suplente de otro diputado. Entonces, ahí sí que hay, indudablemente, si tú te apegas a derecho, algo que no es ¿A tu juicio había correcto. elementos suficientes para que la sala amparara? Sí. Ok, crea un problema grave al gobierno. Crea un problema serio, porque acuérdate que aquí vivimos casi coyol, como dice, coyol comido. Voy a ir rápidamente con este tema para entrar al otro que es importante. ¿Alguna reacción sobre esto? Bueno, realmente que no se puede seguir postergando esta reforma fiscal integral que debe abordarse en el gobierno para evitar seguir cayendo en este tipo de situaciones, ¿Chico? definitivamente. Bueno, primero hay que decir que no hay amparo, lo que hubo es aceptación de demanda. Entonces lo que se ha hecho es una suspensión de los efectos del acto reclamado. Lo que la sala dice es que hay 2 argumentos y que posiblemente alguno de esos, posiblemente, o los 2, pudieran ser inconstitucionales, pero no lo ha aseverado. Entonces lo que simplemente he dicho, lo voy a estudiar porque pareciera que sí hay o puede haber una violación del derecho constitucional, y entonces dice, mientras lo estudio, suspendo que se hagan negociaciones con estos 900 millones. Ayer fueron negociados 100 millones, pero no se han liquidado, que se iban a liquidar, entiendo yo, es una técnica de la bolsa el día de mañana. Me parece, por la resolución de la sala, que deberían igual suspender la liquidación de estos 100 millones. Bueno, complicado para el gobierno no contar con esos 900 millones lo más pronto posible. Está anunciado claramente por parte del gobierno, va a haber una reforma de pensiones, son 400 millones anuales que el gobierno
dice está soportando y que le crea un 12% más de déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es esta reforma? Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué esta reforma? Creo que es bueno explicársela a la gente, a juicio de ustedes, ¿por qué es necesario hacer esta reforma? Básicamente porque el sistema que tenemos, tal como venía desde antes del sistema antiguo, como las reformas que se hicieron, proyecta una situación de insostenibilidad que pues ya alcanza acumulado, traído a valor presente, como dicen, oscilan los datos, pero pueden dar de 15.000 millones a 20.000 millones, ¿no? Que esa es la deuda que tiene el Estado con, digamos, todos los pensionados, y que significa que 400 millones más o menos, poco más, anuales tiene que estar pagando a los pensionados actuales. Entonces tú tienes un problema además de largo plazo, de pagar, de hacer frente a esa deuda, y un problema también de corto plazo porque tienes que estar desembolsando 400 y tanto de millones, ¿no? Ahora, lo que sí hay que aclarar es que el déficit fiscal o los problemas que tenemos no es producto del tema de pensiones. Es decir, pensiones es un elemento que presiona ciertamente las finanzas públicas, ¿no? Pero los intereses, por decirte algo, que pagan por la deuda, ya alcanzan casi los 700 millones de dólares, es decir, mucho más que lo que tiene que desembolsar anualmente el gobierno. Es otro factor más de presión de la finanza. ¿Lo que se ahorran por los intereses que están pagando, te refieres? No. Los 700 millones no, estoy hablando de todo el total de la deuda que tenemos del país anualmente. Tenemos que pagar en el presupuesto, pues te aparece cerca de 700 millones. Entonces lo que te quiero decir que al año el gobierno tiene que desembolsar cerca de 700 millones como por pago de intereses de la deuda en general, como 400 millones de lo que tiene que estar pagando, digamos, mensualmente durante un año a los pensionados. Entonces, en magnitudes, pues es más los intereses. Es decir, no es que hagamos una comparación y digamos, mire, es que el déficit fiscal del 4%, los 400 millones es el 2%, por lo tanto, la mitad del déficit, ¿verdad?, se debe a las pensiones. Entonces, los culpables, ¿verdad?, de todo esto son las pensiones. No es cierto, porque tú tienes otras deudas y otras responsabilidades del Estado y otros compromisos financieros que son, de alguna manera, están presionando las finanzas públicas. María Elena. Bueno, adicional al tema fiscal, que es el que muchas veces en el que muchas veces se centra el debate de pensiones, también tiene que considerarse los grandes retos que el sistema está enfrentando en términos de seguridad social y no está respondiendo realmente a los principios de protección social con los que debería de cumplir un esquema de este tipo. En cobertura tenemos que solo 1 de cada 4 de la población económicamente activa está cubierto por el sistema de pensiones. A ver, eso es por dos razones. Una es porque tenemos un 50% de gente informal y otro 25% de gente que trabaja de repente y de repente no trabaja. En efecto. Inconstante en su trabajo. ¿Eso es? En efecto, gran parte de la respuesta reside en las características del mercado laboral. Por tanto, se tiene que buscar un esquema de seguridad social que de verdad dé respuesta a estas multiplicidad de características que tienen los trabajadores salvadoreños y que pueda garantizar esta cobertura no solo actualmente, sino también en la vejez. No debemos de olvidar que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional también, en el que desde el 2010 hasta 2050 se van a duplicar el porcentaje de personas adultas mayores, las cuales van a enfrentarse a la vejez sin alguna cobertura de pensiones y muy expuestas a un riesgo de pobreza en la vejez. Por eso es importante tocar el tema también de una forma integral y desde otras perspectivas. Francisco, ¿hay que reformar el sistema porque el nuevo sistema privado no ha funcionado? No, definitivamente no. Y aquí es importante recordar, voy a tomarme unos minutos yéndome hacia el pasado. Soy el más viejo de los tres y creo que puedo hablar un poquito, porque Roberto es un año menor que yo, no creas. O sea, yo soy el más joven aquí. Pensionados. No, ella es la más joven. Sin embargo, ella es la más joven. El asunto es el siguiente. Cuando yo era presidente del Fondo Social, estoy hablando del 93, entre el 93 y el 96, creo que fue la reforma, ¿no?
Y resultaba que los fondos que llegaban al Fondo Social eran parte de los llamados fondos previsionales. Entonces hubo una discusión de si los fondos del Fondo Social se iban a ir a sumar a los fondos de los trabajadores para las pensiones, si se iban a ir directamente, si se desaparecía el fondo, etc. Por esa razón yo tuve que conocer bastante el detalle de cómo se estaban diseñando las cosas. Yo creo que el diseño del sistema nuevo de las AFP de capitalización individual en pureza es bueno. Lo que pasó, y es que en estas cosas los salvadoreños siempre nos complicamos, estamos de acuerdo en el qué de las cosas, pero depende cómo definamos el cómo, nos metemos en unos líos o no nos metemos en líos. Una forma de hacer la reforma era decir, todos los que entren nuevos al sistema laboral entran en el sistema nuevo, y todos los que ya están se quedan en el viejo. Esa era una manera. La otra manera fue la que se decidió. Van a entrar una porción de los que ya están trabajando, van a entrar al nuevo sistema, y todos los nuevos que lleguen van a venir al nuevo sistema. Esa decisión es la que nos está teniendo ahora en el problema del gobierno afligido por lo que tiene que pagar. Pagar por los de antes, por los del INPEP. Por los que él tenía en el INPEP y los que él tenía en el Seguro Social. Pero lo que pasó que a estas personas se les mueve, pero se les mueve en la promesa de que la pensión que iban a tener iba a ser igual a la que tenían en el INPEP y o en el Seguro. Pero en la práctica, estoy hablando ya del año 2003, 2002, empiezan a jubilarse las personas que se habían pasado de este sistema. Entonces salían los del sistema viejo con una pensión como del 75-80% y los del sistema nuevo con un 60%. Entonces lo que se dio fue la contradicción, que los que confiaron en el cambio planteado por el gobierno del presidente Calderón salían peor que los desconfiados que se quedaron en el sistema viejo del INPEP. Eso generó el segundo problema, y es que entonces empezaron a revisar las cifras actuariales para ver si se podía igualar, porque había un certificado del Estado que le decía que a todos los que se habían ido iban a tener una base que el Estado cubriría para que sumados a sus ahorros tuvieran sus pensiones. Pero resulta que los cálculos no les daban para igualar las dos pensiones. Entonces dijeron, vamos a subir este certificado, y se habló de un certificado complementario. Pero resultó que aún el tal certificado complementario no cuadró, y la pensión de los del sistema de los optados, que le llaman, salían siempre más bajos que las que salían de los del INPEP. Entonces el gobierno siguiente, el gobierno del presidente Saca, dijo, bueno, ok, si esto es así, los igualo a todos. Y los iguala a todos y da el decreto 100, que es que todas las personas que salgan del sistema nuevo por la vía de los optados van a tener los mismos derechos que las personas que salgan del INPEP de por vida. Las cargas fiscal que implicó esas dos decisiones fueron importantes, es decir, ya se habían metido en un problema con haber dejado en disparidad los del INPEP versus los del nuevo sistema, pero en la medida que en lugar de igualarlos hacia la baja, se fueron igualando hacia la alta, los costos fiscales se empezaron a hacer. Entonces por eso es que ahora se dicen frases como que se privatizó el cobro, pero se socializó el pago, como quien dice, nosotros gobierno nos toca pagar, lo cual no es del todo cierto, porque los ahorros de las personas en su cuenta son los que sirven al inicio para pagar la pensión, y es hasta que se terminan los fondos de los privados que entra el gobierno con esa función del decreto 100 del 100%. O sea que aquí también hay bastante carga entre ideológica, mensajes confusos, que creo, en aras de la reforma integral que dice doña María Elena, que yo creo que deberíamos ser bastante más francos y bastante más transparentes para discutir este tema. Voy a ir un corte y voy a tener que preguntarle, digamos, si el sistema anterior estaba realmente colapsado y podía tener alguna posibilidad de seguir sobreviviendo, que el sistema de reparto, y si es posible hoy día tener un sistema de reparto que es diferente al sistema privado de pensiones. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada.
qué chilero se ve este atardecer en el lago! Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. ¡Claro que sí! Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Centro Audiológico por Electrolab Medic te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Bueno, el anterior sistema es el que se llama sistema de reparto, por la cual la gente cotiza, eso va a una buchaca. A un fondo común. A una buchaca y al final, digamos, el Estado tiene que ver cómo va pagando, no va exactamente a una cuenta individual, sino que queda en la arca del Estado y después se reparte. Aparentemente no era malo, se pagaban pensiones del 80%, cosa que parecería hoy día aquí en cualquier parte del mundo casi imposible de realizarla si se hace responsablemente. Yo le he preguntado hoy día a unos japoneses cuánto se pagaba en Japón y me dicen que no pasa del 50%, siendo Japón una economía de las más fuertes del mundo y estable, ¿no? Y aquí estábamos pagando el 80% como en algunos países de América Latina. ¿Ese sistema se cambió porque era insostenible, Roberto? Sí, era insostenible. De hecho, dejó una deuda de 7.000 millones, creo que es la deuda que dejó el sistema anterior. O sea que sí había insostenibilidad porque justamente lo que tú dices, porque las ventajas de ese sistema eran bastante buenas y los cotizantes pocos. Para que un sistema sea sostenible en el largo plazo, pues tú tienes que tener unos ingresos, ¿no?, que son los que dan los cotizantes, que echaban a esa buchaca, ¿no?, y lo que tú sacabas de ella, ¿no?, para repartir. Entonces, en la medida en que los cotizantes eran pocos, por decir así, pero las ventajas eran muchas y se daban bastantes beneficios, pues llegaba un momento en que vos ibas consumiendo lo que tenías en esa buchaca y te ibas en un momento determinado a tener que ir endeudando. Entonces no era sostenible el sistema antiguo, tenía que haberse reformado. Y quebró. Digamos que no es que haya quebrado, pero es que era insostenible porque ya lo que se llaman las reservas técnicas, el dinero que se tenía para pagar, para enfrentar esa deuda, pues iba para abajo, porque era lógico, decir, porque vos estabas sacando más de lo que metías. Es así de simple, ¿no? Entonces tenía que haber un cambio, o tú bajabas las prestaciones, llamémosle así, que estabas dando, ¿no?, o aumentabas el número de cotizantes, pero no podía seguir igual, ¿no? Entonces, se optó, ¿no?, por una reforma que fuera más de tipo individual. O sea, antes el ahorro lo hacíamos todos
se ponía, como se decía, una alcancía ahí, todos metíamos, y luego se repartía el sistema de reparto a los que iban saliendo. Era un acto donde las generaciones jóvenes estaban manteniendo a las anteriores en general, de manera un poco, si quieres, abstracta. Cuando se pasa al sistema individual, es tu ahorro, es tu dinero, el que está ahí, es tu dinero que se maneja, y lo que tú cotices es lo que tú vas a recibir. Te van a poner unas condiciones, porque no todo tu salario es el que te van a dar cuando te retires, ¿no? Es un porcentaje. Entonces, lo que pasa, y aquí donde viene el problema, es que se mezclaron las cosas, ¿no? Ese tránsito del sistema de reparto al sistema individual crea los optados. Y los optados vienen... Los optados son los que optaron. Los que optaron por decir, bueno, mire, aquí viene esta reforma, aquí va a haber una manera de seguir con el sistema de reparto, usted se queda con el INPEP, o usted quiere pasarse a las AFP, ¿no? Entiendo que la mayoría de gente optó por irse con las AFP. Entonces, es lo que decía Chico, que entonces llega un momento en que los optados, que estaban en menores condiciones, empiezan a mejorar porque también se equiparan a la generosidad que tenía también el antiguo sistema. Claro, claro. ¿No? Y eso es caro. Entonces, claro, si el promedio en Centroamérica de cobertura, digamos, donde te cubre tu pensión, es el 40% de tu salario durante los últimos 10 años, pues aquí puede llegar a ser el 70%, ¿no? Entonces, claro, ahí te da, te mete una presión, y adicionalmente es vitalicia, se puede llegar a tener pensión vitalicia. Entonces, si tus ahorros, que tú durante toda tu vida estuviste cotizando y ahorraste tú, y tu empresa que te aportó, ponte $50,000 durante 20 años, pero si tú al llegar, te pensionas, entonces te empiezas a recibir, a comer los 50,000, pero cuando tú llegas a los 80 años y no te has muerto, y sigues, y te acabaste los 50, pero hay un compromiso del gobierno con esos optados de seguirles pagando, ¿no? Entonces la presión pues es mayor, porque ya no es un dinero, ¿no?, del ahorrante, sino una obligación del Estado, que ya es un derecho que adquirió el que se pensionó, el que optó por eso, dijo, mire, a mí me gusta esto, yo voy a optar por esto, ¿no? Porque además me dan buenas prestaciones, porque tenía que ser competitiva con el sistema anterior también, porque si te decían, mire, es que los del INPEP van a tener pensiones que les van a cubrir el 80% y a mí solo el 40%, no, entonces mejor me quedo en el sistema anterior, y la idea era promover el sistema privado. Entonces, en parte, el problema viene que tenemos un sistema que, si tú quieres tener, como se hizo creo que en Uruguay, ok señor, usted quiere tener una buena pensión, quiere tener buenas prestaciones, quiere que le cubra bastante, pues entonces busquemos la manera de pagarlo. No lo vamos a hacer con préstamos, que es lo que hicimos en el 2006 con la reforma del fideicomiso, lo empezamos a hacer con préstamos. No, usted entonces venga, y le aumentaron, creo que fue 3 puntos al IVA, pero ese aumento del IVA iba justamente destinado a pagar esas prestaciones, ¿no? En términos de suficiencia de las pensiones, podemos decir que sí era mejor, pero precisamente han abordado el punto de sostenibilidad del sistema, ¿verdad? No era debido sostenible a la transición que se está teniendo. Sin embargo, al ser un sistema contributivo, también, al igual que el actual, que depende de la cotización activa del trabajador para financiarlo, en ese momento financiando los trabajadores activos a los trabajadores inactivos, también era un sistema de baja cobertura. En el 93 teníamos una cobertura de 22.6%, actualmente de 23.6%, aunque era uno de los supuestos de la reforma que se iba a aumentar la cobertura por esa propiedad individual de la cuenta de ahorro para pensiones, porque ahora el sistema funciona que cada trabajador es dueño de la cuenta individual de ahorro para pensiones, a la que tiene que depositar mes a mes y cotizar activamente durante 25 años continuos o discontinuos para poder tener el derecho a una pensión. Por eso
no puede medirse esta cobertura solo en términos de afiliación, porque tenemos una afiliación casi cercana a la cantidad de la población económicamente activa, casi por el 90%, pero solo el hecho de estar afiliado no me va a garantizar el derecho de tener una pensión en la vejez. Por lo tanto, es necesario... Aunque te garantice una pensión mínima. No me garantiza una pensión mínima. La pensión mínima únicamente se me garantiza al cumplir con estos 25 años continuos o discontinuos y retirarme a la edad de 55 años para la mujer y 60 años para el hombre. Entonces, es necesario también hacer énfasis en este punto y hacer conciencia también, no solo en los trabajadores, sino también en los empleadores y en la supervisión que ejerce el Estado de esta cotización que tiene que hacerse para garantizar esta cobertura al final de la vida laboral, ¿verdad? Además, es importante decir que ciertamente reformas posteriores a la del sistema han lesionado la sostenibilidad del sistema de capitalización individual. En un inicio, como ya mencionaron, ¿verdad?, está en equilibrio porque lo que yo ahorro es lo que me van a dar, ¿verdad? Esto puede cuestionarse porque no sabemos si esto va a ser suficiente para cubrir mis necesidades. Sin embargo, es un tema que se puede ver aparte, pero reformas como la del fideicomiso de obligaciones previsionales que vincularon el sistema público de pensiones con el sistema actual, el sistema de ahorro para pensiones, han disminuido aún más esa rentabilidad que es muy necesaria para garantizar la suficiencia de las pensiones al final de la vida laboral. Hay que explicar a la gente que por este fideicomiso el gobierno tiene la posibilidad de pedir hasta un 49% del fondo total, tomarlo prestado y devolverlo actualmente hay una tasa de interés del 1 y tanto por ciento. Ya hay un fallo de la sala que va a exigir que se aumente esa rentabilidad porque es casi pedir prestado dinero y devolverlo igual y no gana rentabilidad a los pensionados. Sí, no, en efecto, y ese es un punto muy importante, además de la cotización que yo tengo que hacer mensualmente a la cuenta de ahorro para pensiones, mi pensión también se va a determinar por esta tasa de interés o esta rentabilidad que va a ir ganando a la que van a estar invertidos estos fondos de pensiones. Por lo tanto, es un tema muy importante el debatir la suficiencia de las pensiones y ahí toca directamente la parte de la rentabilidad, que es un tema que todavía está pendiente, que está en manos de la Asamblea Legislativa desde diciembre, ¿verdad? Y de acuerdo a estimaciones, hasta diciembre del 2014, a causa de esta baja rentabilidad que tenía el fideicomiso de obligaciones previsionales, se había perdido cerca de 900 millones de dólares, es decir, habían dejado de ingresar al fondo de pensiones, a las cuentas individuales de cada trabajador, 900 millones, lo que significaba casi una reducción, si esto continuaba con esta concentración y esta baja tasa de interés, de un 25% durante unos 25 años de cotización. Por lo tanto, que se me reduzca casi en un cuarto mi pensión es algo significativo. Claro, entonces es muy, muy importante también tocar este tema y abordar este tema de la rentabilidad al lado del tema fiscal y del tema de la cobertura. En estos momentos la sala le pidió a la Asamblea un informe de cuándo va a establecer el interés que debe pagarse a fondos de pensiones. Chicos, estábamos, digamos, ¿cierto?, en si fue correcto o no hacer el cambio de sistema y si... Yo creo que el cambio fue correcto de hacerlo, creo que fue sabio, detuvieron la deuda en ese momento, ese fue el concepto, coincido que no se logró el objetivo de la cobertura, tenemos un problema de que a gente le hace como risa cuando yo digo que todos los que tienen un empleo aún de salario mínimo pertenecen al 25% más rico de la población. Que resulta que el resto del 75% no son parte del sistema, no tienen derecho a prestaciones de salud, ni de pensiones, ni de nada. Entonces, no tienen forma inclusive de cómo demostrar su capacidad de pago de un crédito. Entonces, los créditos que ellos toman son mucho más caros que los que toman las personas del sector formal. Y este es un problema importante de país, no de las AFP, porque a ellos no les toca esa discusión, es un tema de país.
Entonces yo sí creo que hay que revisar esta parte de la cobertura en general del sistema previsional, salud, pensiones, vivienda. Ahora, creo que el cambio fue bueno, digo, porque paró el problema, y es que se nos olvida de la forma en que el sector público manejaba las cosas. El costo de administración de fondos de pensiones en el INPEP y el Seguro Social era entre el 20 y el 25% versus el 10% que es lo que cuesta ahora en la AFP. ¿Por qué? Porque la burocracia del Estado es burocracia del Estado. Pero además el manejo de las reservas técnicas, lo que ya mencionaba Roberto, iban para abajo no solo porque se pagaban pensiones maravillosas, es decir, en esa época los funcionarios a los últimos 5 años le pedían a los jefes que les subieran de puesto, les ponían los últimos 5 años y con el 80% del salario de los últimos 3 años tenían su pensión. Entonces, un funcionario de estos que se jubilaba se llevaba los ahorros como de 20 gentes que habían pasado poniendo dinero. El otro tema importante era de que el manejo de las reservas técnicas era absolutamente de un clientelismo político. Las reservas técnicas del INPEP estaban invertidas en una cartera de créditos que a la larga se descubrió que era incobrable una buena parte. Muchos estaban en financiamientos políticos, para que comprara una casa o tal, y al final eran mentiras. Entonces, esa forma hizo que cayeran todavía más las reservas técnicas. En el caso del seguro, la cosa fue más complicada. Yo fui miembro, dentro de los tantos empleos que he tenido, fui miembro de la Junta Directiva del Seguro Social en el 85. Y resulta que el director del seguro en esa época presentó un estudio de los números, ¿verdad? Sosteniendo que estaban sobrecalculadas las reservas de pensiones y que en consecuencia se debía sacar el dinero para cubrir costos del sistema de salud. A la larga se demostró que eso nunca fue real. Simplemente fue una necesidad del seguro de sacarle los fondos a la reserva de pensiones para financiar una crisis gravísima en el sistema de salud. Entonces digo yo, si esas cosas pasaron, van a volver a pasar. Okay. Estamos viendo el tema, solo déjame, tema del IDFA, que también está teniendo un problema de que no tiene los retornos y sus reservas técnicas no son suficientes. En el próximo bloque cabalmente quiero hablar de los posibles riesgos y los posibles beneficios de una reforma. Ya volvemos. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. La doctora Sanders bajo investigación. Pero se podrá imaginar que el servicio secreto toma toda amenaza potencial hacia la vida del presidente muy en serio, así que voy a averiguar exactamente lo que pasó. Pero tendrá que guardar el secreto. ¿Algo más que deberíamos saber? Disculpe un momento. ¿Cómo están Morgan y Jake con sus huéspedes? Y hay más sorpresas para la doctora. ¿Qué pasa? Tengo que estar en el hospital mañana a las 8 a.m. ¿Para qué? Quieren que pase un detector de mentiras. Hostages, este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me regala 2 pupusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, la pregunta que quería hacerle, ¿cómo ven ustedes una reforma en este momento? ¿Cuáles podrían ser los riesgos de esta reforma? ¿Cuáles pueden ser los posibles beneficios de esta reforma? La reforma hay que hacerla, pero los riesgos es que sea una reforma mal hecha y al apuro, ¿no? Entiendo incluso que al mismo seno del gobierno que se hizo un estudio, y hay un estudio que se hizo sobre la reforma de pensiones en el gobierno pasado, que quedó al final del gobierno anterior, pues que es un secreto todavía guardado. Pero yo trato de ubicarme en los 2 grandes enfoques de reforma. Aquella que quiere ver el sistema de pensiones como que, mire, ahí hay un montón de dinero, hay 7.000, 8.000 millones de dólares, ¿va? Estamos escasos de plata, caigámosle. Es el enfoque de caja, ¿va? De corto plazo. ¿Se le puede caer a un dinero que son cuentas individuales y que están protegidos por la Constitución? No pueden hacer una cuenta cosas individual, porque pueden personal. pasar, si pasan las cotizaciones a un sistema mixto donde lo cae el gobierno, pueden hacer. Ahí ¿no? pueden. Les cae dinero. No es de ellos, pero lo pueden usar momentáneamente. Y otro enfoque que dice, mire, ahí hay 7.000 y 8.000 millones, démosle un enfoque de crecimiento, de sostenibilidad. Pero te decía al principio, visión de corto plazo, visión de largo plazo. Y es, ahí este ahorro, usémoslo bien. Que este ahorro financiero transformámoslo en un ahorro real, es decir, en inversión de bajo riesgo, por supuesto. No vaya a pasar lo que pasó en la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, que hicieron inversiones de alto riesgo y muchos se quedaron sin pensión, ¿no? Entonces hay que ir viendo de qué manera esto se usa para generar crecimiento también, para que pueda aumentar la cobertura poblacional de los cotizantes, ¿no? Creo que estas es el tipo de reformas, globalmente te las estoy simplificando, donde se tienen que ubicar, ¿va? Y aquí María Elena sabe más también de las reformas paramétricas que hay que hacer también. O sea, hay reformas que pueden hacer de tipo financiero, hay reformas que tienen que ver más con... ¿Volver al sistema anterior de reparto? Pero si ya fracasó, yo no volvería a lo que ya fracasó. Sería un riesgo. Yo creo que ese es un riesgo. Como te digo, hacer una reforma con visión de caja, que mire, yo necesito plata, estoy mal, y máxime ahora que si me quitan los 900 millones, puede estar bien enclenque en mis finanzas públicas, yo voy a tratar de ver cómo saco de ahí, porque es el único lugar que me queda. Okay. Eso hay que evitarlo, y podemos hablar de ese tipo de reformas que hay. Ya algunas cosas se están soltando en el gobierno poco a poco. Ya se dijo por lo menos muy tajantemente que el tema de aumento de edad no. Pero yo creo que el país tiene que entrar, si querés en otro momento lo vemos, a discutir justamente qué tipo de reformas. Nosotros por nuestra parte hemos venido reuniéndonos un conjunto de lo que se llaman centros de pensamiento y universidades. Fuimos a visitar al secretario técnico hace unos meses atrás, le dijimos, mire, aquí estamos, que hay conocimiento, podemos debatir. Nos hemos comprometido a entregar un menú, no una propuesta, porque aquí no es decir, esta es la mía. No, mira, aquí está el menú. Esta propuesta tiene estas ventajas y estas desventajas. Este es el beneficio, este es el costo de cada uno. Usted escoja, pero escoja bien. Ok. ¿Posible riesgo o beneficios? La propuesta desde Fundaungo es no solo el tipo de reforma, sino que el proceso de reforma que debe llevarse a cabo. Y consideramos que es necesario un diálogo social con un enfoque integral sobre esta reforma de pensiones, pero un diálogo que esté técnicamente sustentado y no dominado precisamente por lo que ya se mencionaba en este foro de la ideología, sino que debe de considerarse sobre todo los costos y los impactos que pueden tener determinadas reformas, un diálogo social donde participen los diversos actores afectados, trabajadores, empresarios, también los partidos políticos, que son quienes al final toman la decisión en la asamblea, y que se vea desde una óptica integral, que no solo se aborde desde el tema fiscal, sino que también se aborde desde un esquema o desde un punto de vista de seguridad social, que se atiendan temas
como la equidad también en el sistema. Hay enormes brechas que deben de cubrirse entre diferentes tipos de trabajadores, brechas de género, también que el sistema está reproduciendo, vienen del mercado laboral, pero ciertamente el sistema puede contribuir a disminuir todas estas inequidades que ya se dan en el mercado laboral. Y pueden retomarse algunos ejemplos de reformas realizadas recientemente a sistema de pensiones, como el caso de la reforma chilena, que todavía está en la segunda fase de este diálogo, en la que se han participado muchos expertos, donde se han hecho estudios a profundidad para calcular los costos e impactos que pueden tener. Se ha aumentado la sostenibilidad y la solidaridad también en el sistema, algo que hace mucha falta en el sistema salvadoreño. También está el ejemplo de la reforma que se hizo en Costa Rica en la década del año 2000, ¿verdad?, donde también se dio un diálogo, donde participaron trabajadores, empresarios y políticos, así como expertos y asesores en el tema, para tomar las mejores decisiones y que éstas también logren mayor legitimidad y sostenibilidad en el largo plazo. ¿Riesgos? Riesgos. ¿No asumirla en forma integral? Principalmente no asumirlo en forma integral y verlo también con un enfoque de corto plazo, solo para solucionar el problema del pago de las pensiones, o peor aún, solucionar el problema fiscal del gobierno a través de las pensiones. Yo coincido, ese es el riesgo más grande, es centrarse en el enfoque de corto plazo. Declaraciones del ministro de Hacienda, que por ejemplo, la reforma que él anda buscando le reduciría en 9 puntos la relación deuda-PIB, a mí me llevan a la conclusión que eso quiere decir, me jalo los optados para el sistema de reparto, anulo la deuda que tengo con esta gente, lo dejo como una deuda de un derecho futuro y no de una deuda real, y eso me compensa y me baja los 3.000 millones que tienen ellos en sus cuentas y me baja la deuda en 9 puntos, lo cual, como dice Roberto, es caerle encima a los 9.000 millones de estas personas. Entonces yo creo que eso sería un error gravísimo, eso sería no solo regresar, es que regresar y irnos para abajo. A ver, ¿por qué un error gravísimo? ¿Porque no soluciona nada? No solo no soluciona nada, sino que el problema es que el gobierno ahí solo está resolviendo su problema de caja. Pero además... Pero la deuda queda igual. No. Esto, para que nos expliquemos, esto es como el tema del pasivo laboral. El pasivo laboral, las empresas saben cuánto es su pasivo laboral. Es decir, si tuvieran que cerrar ahora, las empresas saben cuánto tendrían que pagar. Pero no está en la contabilidad. Esa es una deuda que en las empresas no la declaran porque las reglas contables no lo piden. Entonces van declarando solo año con año el pasivo que les toca pagar. Y entonces solo manejan la parte corriente de la deuda. Esa es la teoría del ministro. Yo me jalo los 3.000 millones, que en este momento es deuda del gobierno, porque tiene papeles colocados ahí, y si yo me los jalo, entonces yo me convierto en el deudor y en el acreedor de la cuestión. Por eso una operación contable, pero no una operación contable, no. Es decir, como deuda moral existe, pero no es exigible toda la deuda ya. Entonces solo va a ser exigible la parte de año con año. Entonces contablemente su relación deuda-producto se le disminuye. Ese tipo de cosas creo que no serían sanas porque son simplemente juegos de números y no nos resuelven nada. Yo creo que la profundidad de la reforma que dice doña María Elena, creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, busquemos realmente lo que está bueno, protejámoslo. Yo creo que el sistema de las AFP está bueno, dejémoslo para ese sector de gente, perfecto. Hay más que trabajar en otras áreas de la población, pues trabajémosla, busquémosle soluciones viables y sostenibles, pero no juguemos con estas cosas porque lo grave es que nos metamos en un problema de inviabilidad ya de sostener la moneda. Y cuando nos llevemos a sostener la moneda y estemos, por ejemplo, en un problema de que los optados están ya dentro del Ministerio de Hacienda, a ellos les van a deber en la moneda que el ministerio quiera, mientras estén en el sistema jurídico de cuenta. Nosotros tenemos bimonetarismo, ¿ya? Pero no se aplica. Pero tenemos legalmente bimonetarismo. Pero si yo, ciudadano, tengo una cuenta contigo en dólares, mi cuenta es en dólares. No importa que después empiezan a decir que solo es el colón, tú me debes en dólares y me vas a pagar en dólares. Eso es lo que yo tengo con las AFP. Yo tengo una cuenta de mis ahorros en dólares. Y a mí las AFP me tienen que pagar en dólares.
por mucho que cambien después a solo el colón, mi contrato es en dólar. Pero si yo lo tengo en el gobierno, no tengo contrato, solo tengo un derecho futuro. Y el derecho futuro va a estar dado en la moneda de curso legal. Y esa moneda de curso legal puede no ser el dólar, puede ser los colones, y ya no a 8.75, sino como a 30 por 1. Y entonces resulta que lo que yo creí que era una pensión de $1,000, o sea, 8.075 colones, se me puede hacer simplemente de 8.075 colones, pero que solo valga $300. Entonces, eso es un tema delicado. A mí me parece que estar jugando con esas expectativas sin poner las cosas claras es peligrosísimo. Entonces, creo que lo mejor es disciplina fiscal, tomar deudas serias, poner claramente cuál es la relación de los dos fondos en cuanto a si tomo dinero, con qué rentabilidad lo tomo, y no que para tomar dinero de acá voy a poner en peligro la sustentabilidad del otro sistema, y desideologizar esta discusión. Porque no porque las AFP son privadas son malas y que porque yo me lo voy a llevar al nuevo INPEP son buenas, ¿verdad? Yo creo que esas cosas no son así. Ok, vamos al corte. Mañana tenemos en este set al señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para hablar sobre este mismo tema. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo. Para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Alguien está feliz con su nuevo cargo. Y lo mejor de todo esto, tú eres el director. ¿Cierto? Es gracioso, ¿no? Ay, por Dios, es tan gracioso. Con una perspectiva diferente. ¿Qué estamos viendo? No es fantástico, tienen mucha energía, es como si levitaran. Me siento como si me disparara un pelotón de fusilamiento. Quizá no sea el indicado. Dijiste que tome era el adecuado para dirigir, pero no me gusta lo que veo. Solo has estado aquí 10 minutos. Y en ese tiempo ha demostrado falta de juicio y ha incomodado a nuestra estrella. Smash, este viernes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Centro Audiológico, por Electrolab Medic, te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, su cultura y sus paisajes, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Oscar Orellana a través de Twitter dice: esto es triste, mientras el país surge de necesidades y está sin efectivo, la resolución viene a empeorar y algunos celebran, plantea Oscar Orellana. Dice Juan Carlos Borja, por favor, que el señor Rubio mencione puntualmente cuáles son las suficientes ventajas de los pensionados en el pasado. Doris de Ruiz dice: la corrupción de los administradores de INPEP e IS durante muchos años es una de las razones de ese descalabro. Santiago Castillo dice: el Estado quiere agarrar mis ahorros de pensión y utilizarlos para quién sabe qué. Plantea Juan Carlos Ura, dice: el fallo de la sala, más que por las pensiones, pareciera que pretende delimitar la participación de los diputados suplentes. ¿Será? Pregunta.
Juan Carlos López dice, la pregunta es ¿por qué está sin efectivo si ha tenido 5 billones en préstamos? En referencia al gobierno, dice Guillermo Escobar. Entonces, ¿qué pasará con mi dinero ahorrado, pero no cubrí esos 25 años? Pregunta. Francisco dice, si tenemos nuestro dinero, queremos saber cómo el Estado no es rentable para nosotros. Roberto de Saúl dice, pensionados reciben una miseria muy poco, pero hay pocos que su pensión es mucho. Háganse del ojo pacho, Funde y Fundaungo, dice. Julio, el problema de la deuda en El Salvador no son las pensiones, porque solo ocupan el 2% del presupuesto general. El problema es despilfarro, plantea. Carla López dice, soy nueva en esto de las pensiones, pero creo que regresar al sistema antiguo sería un retroceso y un robo al país. Leonardo Granada dice, ¿qué me garantiza que si se regresa al sistema de pensiones antiguo no volverá a aumentar esa deuda? Rocío dice, lo mejor sería un sistema mixto, que la gente pueda escoger y que no se imponga un sistema de pensiones con riesgos. Finalmente, Rafael Ernesto dice, ¿dónde están los jóvenes organizados del país hablando de estos temas? ¿Qué piensan? ¿Cómo visualizan el futuro del país? No los dejen fuera en su programa, plantea Rafael Ernesto Vélez. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, voy a responderle a Rafael que sí, realmente lo pensé en su momento, también invitar jóvenes. Normalmente los jóvenes, cuando éramos jóvenes, cometíamos el error de pensar que esto nunca nos iba a llegar, que nunca íbamos a estar cerca de ser pensionados y nos veíamos como algo demasiado lejano y sin ninguna importancia. Yo creo que hoy día es importante hacer conciencia en los jóvenes porque este es un asunto de toda la vida, no solamente de los últimos años de vida laboral. A ver, ¿quién quiere empezar a responder? Habían preguntas para todos. Había una pregunta dirigida a mi persona que tenía que ver cuáles eran las ventajas del sistema actual. Creo sí. que las dijimos, es decir, lo que le cubrían a usted antes, es decir, alcanzaba el 80%. Yo creo que el señor está diciendo, ¿y qué diabla ellos si yo recibo $150 de pensión? No, ahí se refería a que en el sistema antiguo, que cuáles eran las ventajas, ¿no? Y era que, pues, usted recibía un buen salario y, un buen retiro, por decir así, más las cosas que había señalado Chico, de que había un uso bastante discrecional y cómo se usaba para otros fines, reservas técnicas, por ejemplo, ¿no? O sea, esas eran un poco las ventajas, desventajas del sistema antiguo que lo llevó a quebrar. Es decir, y la gran desventaja era justamente que se generaba mucho menos dinero del que se otorgaba, ¿no? Bueno, y hay un montón de preguntas para todos, ¿no? Que tienen que ver, pues, con temas fiscales, es decir, bueno, y mire, aquí el problema no es las pensiones, el despilfarro, ambas cosas son, o sea, hay un problema indudablemente de un sistema que no es sostenible, que nos quita recursos, que además es un sistema que no está ayudando al mismo pensionado, ¿no? Por cierto, yo diría, Tacho, que también no solamente a los jóvenes, yo creo que hay que interesar a los jóvenes, pero también a los trabajadores. Sí. Yo creo que los trabajadores y los pensionados actuales, hay una organización de pensionados, hay sindicatos que cada vez se están interesando en el tema, ¿no? Y es como es un tema a veces complejo, que cuesta entender, que digo, a mí cuando me hablan de la cuestión actuarial y qué significa, no es fácil, incluso uno no entiende todo lo que eso significa, menos pues para alguien que está lejos de esto. Entonces, hay que aproximar, interesar a los trabajadores, máximo si son trabajadores jóvenes. Creo que hay ya intereses, sería bueno escucharlos, porque hay que establecer ese diálogo, y un diálogo que no sea de foto, mediático, porque aquí estamos acostumbrados a eso, ¿no? Algo que incluya la opinión de los trabajadores, ¿no? Que incluya la opinión de la academia, los partidos políticos, y que se tome su tiempo, Nacho. Es que esto, ¿cuál es el apuro? Yo no entiendo cuál es el apuro. Entonces, aquí tenemos que sacar algo bueno porque es demasiado importante. No solo es por el futuro de los jóvenes, es por el presente actual, que ahí están 7,000, 9,000 millones de dólares, y que eso es un asunto clave que hay que cuidarlo y usarlo bien, ¿no? Entonces, que si hay otros problemas, que esto tenemos déficit no solo por las pensiones, sino por despilfarro, por corrupción. Correcto. Por supuesto que hay eso, ¿no? María Elena, Sí, me gustaría que te refirieras al caso del sistema mixto. Alguien preguntó
Sí. ¿Qué tan conveniente podría ser? Bueno, no, también con respecto al sistema mixto, quizás aclarar cómo es que funciona, ¿verdad? Hay confusiones entre el sistema mixto y el sistema paralelo. Un sistema paralelo es que compite un sistema de administración pública y de reparto con un sistema de capitalización individual y yo puedo optar por uno de los dos. ¿Con las mismas condiciones? Con diferentes condiciones. Uno es capitalización individual y otro es de reparto. Y yo puedo optar como trabajador por uno de los dos. En el sistema mixto tengo que cotizar en ambos sistemas, es decir, tengo que cotizar una parte de mi cotización mensual, valga la redundancia, al sistema de reparto y cotizo también al sistema de capitalización individual. Se ven como dos pilares que complementan una misma pensión. Por lo tanto, al implementar un sistema mixto, se vuelve a crear este pilar de reparto y es lo que debe de analizarse, que muy probablemente no atienda a todos los retos que ya enfrenta el sistema de pensiones en la sola instauración de un sistema de esa parte. También quiero aclarar una duda puntual que tenían, que qué pasa si no alcanzo esos 25 años de cotización. Si no alcanzo los 25 años de cotización, solo voy a obtener devolución de saldo, es decir, devolución de todo lo que yo he ahorrado en mi cuenta individual de ahorro para pensiones. ¿Puede pedir devolución de todo el dinero? Puedo pedir devolución. Esto en el sistema privado. En el sistema privado. Esto tiene sus implicaciones porque, si bien puede ser bueno que me devuelvan el saldo, pero depende de mi capacidad de administración también del dinero. Y la otra es que pierdo el derecho al sistema de salud, porque parte de mi pensión, cuando me pagan una pensión con una renta programada, sirve para cotizar al Seguro Social y que yo siga teniendo acceso al Seguro Social, como también hay un seguro de salud en la vejez. Por lo tanto, es muy importante porque sabemos que el riesgo de enfermedad es mucho mayor en esas edades. Entonces, una desprotección tanto en pensiones como en salud puede pasar el hecho de que muchas personas tengan esta devolución de saldo. Y solo un dato, con datos administrativos de Asafondos ha calculado que solo el 40% de los cotizantes están alcanzando estos requisitos de 25 años y edad de cotización para optar a pensión. El 60% solo opta para devolución de saldo. Ok. Chico, me quedo poquísimo tiempo. Bueno, mira, voy a tratar de ser cortísimo. Yo lo que creo es que todo sistema bien diseñado, bien manejado, debería poder funcionar. Es decir, si tenemos un sistema mixto con un sistema de reparto, hombre, en la medida de que los temas actuariales, las reservas técnicas, lo que yo pago, o sea, lo que voy a recibir, y no hayan políticos que se van a llevar con una sola pensión 20 pensiones de los trabajadores, pues hombre, probablemente pueda funcionar. Ahora tenemos una ventaja, que tenemos una superintendencia que controla la normativa. Antes, en el sistema viejo, el INPEP y el seguro hacía lo que le daba la gana y no había quien le pudiera decir algo. Sin embargo, yo fui superintendente del sistema financiero y con los bancos públicos siempre tenía el problema que eran más cheros del presidente que yo. Entonces eran unos problemas que le tenía que ir al comité económico a reclamar que los pusiera en orden y era un gran problema. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, en la medida que no metamos al Estado en esto, mejor. Pero si fuera necesario, pues en la medida también que esté bien estructurado y se haga correctamente y transparentemente. Yo insisto, no debería existir urgencia. El tema de caja ya está complicado, el ministro, con que le quitaran los 900 millones ya estuvo. Ok. Mañana todos estos temas se los preguntaremos al señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Te le agradezco mucho que hayas venido esta noche, Roberto. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias, María Elena. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Gran gusto. Bueno, disculpe por haberlo llevado tan rápido, lo llevé demasiado rápido, pero vamos a tratar de este tema, seguirlo tocando. Seguramente los voy a invitar posteriormente, porque ustedes, como ustedes dijeron, esto va a ser una discusión completa, muy pensada y donde todos deben participar. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.